Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Medianoche. En las últimas 24 horas, la cantidad de contagiados por COVID-19 se incrementó en 289 personas, llegando a un total nacional de 2.738 casos confirmados. En el mismo periodo de tiempo, fallecieron 4 personas por coronavirus. El Ministerio de Salud publicó el informe epidemiológico con el detalle de casos por comuna, ante lo cual los alcaldes exigieron mayor información y que se declaren más cuarentenas. 289 casos nuevos en las últimas 24 horas. El coronavirus no da tregua en Chile y 2.738 son los contagiados en el país. Enfermedad que tiene hospitalizadas a 138 personas y 108 de ellas conectadas a ventilación mecánica. Una situación que preocupa más si solo en un día murieron 4 personas por COVID-19. Así los fallecidos en Chile aumentaron a 12. Balance en una jornada en la que se entregó el detalle comuna por comuna de la incidencia del virus y también los criterios para decretar las cuarentenas. Lo primero que se evalúa es el número de personas contagiadas con COVID-19 en relación al total de una población. La segunda es el número de personas que están contagiadas en un territorio. El ministerio también explicó que clave es, por ejemplo, la distancia con la que viven los vecinos y si los casos están concentrados o no en un sector específico. Y otro parámetro que se usa también es la dispersión, es decir, si el grupo de personas que está contagiadas pertenece a un grupo familiar, a una pequeña comunidad o las personas están dispersas. Criterios que para las autoridades justifican las medidas adoptadas, entre ellas las cuarentenas que comenzaron el pasado jueves en 7 comunas de la región metropolitana. El detalle entregado por el Ministerio de Salud reveló la distribución de los nuevos casos por cada 100.000 habitantes. En Vitacura, 85 contagiados. Le sigue Lo Barnechea y Las Condes con 55 personas. Más abajo Providencia con 52 infectados. Ñuñoa con 26, Santiago con 25 e Independencia con 11. Las primeras 6 se mantendrán en cuarentena. En Independencia termina el jueves a las 10 de la noche. En regiones, la medida de restricción se mantendrá en Rapa Nui, Chillán, Chillán Viejo, Temuco, Padre Las Casas, Osorno, Puerto Williams, Punta Arenas. Se sumará al listado desde este miércoles a las 22 horas. En las comunas de la región metropolitana, donde diversos alcaldes exigieron mayor información y detalles, existió conformidad. Lo habíamos solicitado con elementos técnicos, así que aplaudimos la medida de la autoridad. Ahora bien, tenemos que seguir con los resguardos. Pero más allá de las coordinaciones, hay otros jefes comunales que exigen más información de los contagiados. Me gustaría saber dónde están y quiénes son resguardando la identidad del paciente. ¿Para qué? Para poder ayudarlo, monitorearlo en lo que necesitan y al mismo tiempo para fiscalizar que se cumplan mejor las cuarentenas. Nosotros no vamos a entregar, porque cometeríamos un delito, el estado de excepción constitucional que nos rige o alerta sanitaria no nos libera de esta obligación, porque estamos seguros que eso es garantía de que esa persona va a sufrir una grave discriminación. Discriminación, en otros términos, acusan otros alcaldes, los que exigían y no obtuvieron cuarentena en su comuna. Cerro Navia, por ejemplo, con 13 nuevos contagiados, lo mismo San Joaquín. Le sigue La Florida con 11 personas, Puente Alto con 7 y La Pintana con 1. Nosotros lo que hemos considerado es que acá hay una discriminación arbitraria, que no está basada en la razón, en un argumento técnico. Y de esa manera es que estamos trabajando con el equipo jurídico para interponer un recurso de protección. Cada feria puede representar que se aglomeran en la hora peak unas 6.000 personas y en el marco en que estamos actualmente, para las comunas es muy difícil regular eso. Críticas de jefes comunales que escucharon en el gobierno. En el Ministerio del Interior insistieron en que se actúa con la estrategia de una cuarentena progresiva. No todas las comunas tienen la misma realidad, la misma red sanitaria. Hago un llamado también a mantener la unidad, la disciplina en torno a la necesaria conducción sanitaria que hoy día descansa en la autoridad sanitaria en el Ministerio de Salud. Y es precisamente por las distintas realidades en el país que los alcaldes seguirán insistiendo, 1, para obtener mayor información y 2, para que se declare cuarentena en sus comunas. Y la cuarentena total se va a extender en 6 de las 7 comunas de la capital. La única que quedó fuera fue Independencia, un anuncio que no dejó contento al alcalde ni tampoco a vecinos. Vamos a tomar contacto de inmediato con Rodrigo Pérez, que nos cuenta mayores detalles. Rodrigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marco? Buenos días. Y estamos hablando de las 6 comunas de 7 que en total se mantienen en cuarentena. Las que siguen: Santiago, Ñuñoa, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y Vitacura. Independencia se quedó fuera y es por eso que a partir de este jueves 2, desde las 10 de la noche, se levanta la cuarentena. Eso significa que van a retomar las distintas actividades, pero con el llamado de también realizar una cuarentena preventiva o mantenerse en la casa, que es el llamado que han realizado las autoridades. Sin embargo, desde los propios vecinos de la comuna de Independencia y también el propio alcalde de esta comuna aseguraba que esto podría generar preocupación en este sector, porque estamos hablando de un lugar donde hay una gran cantidad de adultos mayores. Actualmente hay 15 casos en la comuna de Independencia confirmados con COVID-19 de una población de 142.000 habitantes, y ante el incremento también de casos y también la presencia de adultos mayores, esto generaba preocupación en los vecinos, quienes también aseguraban o acusaban más bien que había una discriminación en el hecho que no hayan decidido alargar y extender la cuarentena en la comuna de Independencia. Vamos a revisar algunas declaraciones del alcalde, también vecinos y las autoridades cuando anunciaron esta medida y las reacciones que generó luego que la comuna de Independencia ya no esté en cuarentena total. Independencia no se prolongará la cuarentena, es decir, la comuna de Independencia termina su cuarentena este día jueves 2 de abril a las 22 horas. En ese sentido nos parece que existen condiciones para mantener la prórroga y obviamente si se toma una decisión de esta naturaleza, a lo menos quisiéramos poder conocer con detalle los criterios que se tuvieron a la vista. Nosotros tenemos grandes cantidades de hospitales y SAPO y centros de atención, los mismos CEFAM, y es donde hay muchos más contagiados. Uno se tiene que cuidar porque uno ya es vieja. Somos un matrimonio, así que estamos encerrados de mucho tiempo ya. Lo ideal, dado como está el aumento, que se hubiese mantenido. Ahí están las reacciones de los vecinos, también el alcalde en torno a la decisión de las autoridades de no incluir a la comuna de Independencia en esta extensión de la cuarentena. Recordemos que las otras 6 comunas, la mayoría de ellas que se encuentran en el sector oriente, se van a extender hasta el 9 de abril. Pero dentro también de las medidas que se han adoptado es instalar barreras sanitarias en todos los terminales de buses del país. Y va a comenzar esta medida este miércoles. Durante esta jornada se va a realizar de manera progresiva en los terminales del país, pero en la comuna de Estación Central, estamos hablando de los terminales San Borja, Terminal Sur y también Santiago, donde se van a instalar estas barreras con el fin de controlar a las personas que vayan a realizar viajes y así entonces de esta manera mantener una mayor fiscalización. Y todo a raíz, luego que el alcalde de la comuna de Estación Central, Rodrigo Delgado, amenazara con cerrar los principales terminales de buses de la comuna de Estación Central, todo con el fin de mantener también un control. Y es por eso que las autoridades tomaron estas distintas medidas y sugerencias y se adoptó instalar esta barrera sanitaria. Medidas que también se están realizando en otros puntos del país, y nos vamos a trasladar ahora hasta Punta Arenas, en la región de Magallanes, donde va a comenzar a partir de las 22 horas una cuarentena total también por 7 días, y que esto significó que muchas personas durante la jornada lleguen a distintos supermercados para abastecerse, pero hay que recalcar que van a seguir abiertos los recintos comerciales, supermercados, farmacias, también bencineras, todo con el fin de mantener el abastecimiento en ese punto de la región. Y el llamado que también se hace es que los propios documentos, como por ejemplo el permiso temporal, se pueda sacar en el momento en que uno va a realizar actividades comerciales, porque tienen vigencia. Recordemos que para ir al supermercado, por ejemplo, hay una vigencia de 4 horas, o si uno quiere sacar la mascota, tiene aproximadamente 30 minutos, y es por eso que es ahí se hace el llamado a que se realice este trámite en el momento en que se va a concretar la acción. Todo para así entonces haber evitado situaciones como largas filas y que impiden que se mantenga la distancia sugerida por parte incluso del gobierno y también de la Organización Mundial de la Salud, de este 1,5 metros que se mantiene como sugerencia. Vamos a revisar declaraciones que nosotros pudimos captar tras este anuncio que se realizó ahí en la región de Magallanes. Y ahora Punta Arenas, por ejemplo, va a estar en cuarentena, obviamente que todos quieren venir a comprar. El miércoles igual uno puede salir, pero tiene que pedir un salvoconducto para ir a los supermercados. Prefiero hoy día porque mañana ya va a colapsar esto, así que mejor hoy día. De poder hacer algún trámite,
lo van a tener que hacer portando el permiso temporal que, como se anunció, se puede obtener en la página de la comisaría virtual. La cantidad de positivos que estamos dando por ciudad son proporcionalmente extremadamente altos. Y durante la última jornada, muchas personas llegaron hasta la primera comisaría de Punta Arenas para retirar distintos documentos. Y recordemos que en la región de Magallanes hay 63 casos y la mayoría de ellos está vinculado también por la llegada de cruceros, y es por eso que se adoptó esta decisión de cuarentena total con el fin de evitar una mayor propagación en este punto del país. Incluso hubo 20 casos nuevos en la región de Magallanes y el primer contagio en Porvenir. Y también hubo otras medidas. Ya lo subimos en la región de Ñuble, en la ciudad de Chillán también se vivió la primera jornada de esta cuarentena que se generó, y que incluso las últimas estadísticas del Ministerio de Salud indicó que hubo 245 casos en total en la región de Ñuble. Medidas donde algunas personas también tuvieron las precauciones, pidieron ahí sus documentos temporales para ir a recintos comerciales, pero la gran mayoría de ellos estaban cerrados. Y por último también, otra de las medidas que ya se han estado tomando son estas barreras sanitarias en Osorno, donde también ha habido un foco de COVID-19 ahí a la altura del sector San Pablo, y es por eso que también se tomó esta otra medida, todo con el fin de evitar la propagación mayor de la enfermedad. Y recordemos, el llamado que hacen las autoridades es quedarse en casa, con así entonces evitar que el COVID-19 siga aumentando en nuestro país, Marco. Bien, Rodrigo Pérez, entonces, con el detalle de las comunas que dejan de estar en cuarentena, las que van a comenzar a estar en cuarentena y las que se mantienen entonces en esta cuarentena total decretada por las autoridades de salud. Muchas gracias, Rodrigo, por el informe. Buenos días. Nos vamos ahora al norte del país. Pese a que ya existen 35 casos confirmados de coronavirus en la región de Antofagasta, la zona centro de la capital regional sigue repleta de gente. Comerciantes ambulantes, vendedores de mascarillas y hasta cantantes populares que hacen caso omiso a las recomendaciones de las autoridades y se exponen a eventuales contagios. Su voz está cansada. 86 años tiene don Aurelio y cada día es el centro de Antofagasta donde se gana el sustento, cantando. No ha fallado ni una jornada, es su karaoke lo que le permite sobrevivir asumiendo que pone en riesgo su vida. Hay mucha gente que está circulando. Pero todas me dejan de lejos La Plata, así que no, nadie se acerca al lado mío. ¿No va a dejar de venir al centro a cantar? No, porque yo gano muy poco, mi hijita linda, mi pensión es muy baja. Es la música la que se toma a la principal avenida del centro de la ciudad, a veces con más entusiasmo que talento, pero lo de ella sigue siendo también necesidad. Pero hay otras realidades que los antofagastinos parecen no asumir. Así lucía el centro de la ciudad este martes. Gran parte de las tiendas abiertas y ambulantes sumaban otras más. Venta de plantas, cargadores de celulares, artesanías. Para muchos parecía un paseo de fin de semana, aunque todos tenían una explicación para ellos valedera. La verdad que tuve que salir a vender mascarillas, para poder sustentar también el hogar. Usted sabe que la plata es falta para todo. No tengo un trabajo estable y tampoco tengo que salir para poder darle de comer a mi niña. Yo soy de Holanda, ella también es de Holanda. Y lo que vemos aquí es que mucha gente no tiene por lo menos una protección de nariz. La gente no se está cuidando, creo. Hay algunos que andan sin mascarilla, ¿sí? Medidas sanitarias en la zona céntrica se han adoptado, como estos lavamanos portátiles, que si bien se usan, cuentan con un detalle: no tienen jabón. Estoy siguiendo las medidas de prevención y todo, pues para uno no llegar a casa y contaminar al que está con la cuarentena. La totalidad de los alcaldes pidió cuarentena, pero la medida hasta ahora ha sido rechazada a nivel regional. Solamente disponemos de un toque de queda que comienza en la noche. Lo que nosotros necesitamos también es una aislación social comunal. A la fecha, la región de Antofagasta suma 35 casos positivos y más de 600 personas están en cuarentena. De ellos, y según el Colegio Médico, 43 corresponden a funcionarios del hospital regional. El aislamiento social obligado para muchos acá parece ser una medida urgente.
Avanzamos a otras noticias. Largas filas en oficinas municipales, una imagen que se repitió en varias ciudades del país. Había mucha incertidumbre en miles de chilenos de que si no pagaban este martes el permiso de circulación, podrían haberse arriesgado al cobro de intereses y pagarlo de una sola vez en el mes de junio, porque la ley aprobada no lo consideraba. El presidente de la República, Sebastián Piñera, envió un veto sustitutivo para modificar la ley y eliminar los intereses y permitir el pago en 2 cuotas. Filas eternas, todos apegados unos a otros. La fila era hasta ya casi llegando a Bonilla de nuevo. No se pudo sacar por internet porque estaba colapsado. La gente está asustada porque están cobrando los intereses. Desde un principio haber dicho las cosas como son, no habría pasado estas cosas que están pasando ahora. Yo creo que todo este plazo se debió haber flexibilizado. Posibilidad de contagio del COVID-19. No hace falta describírselo. Las imágenes hablan por sí solas. Supuestamente nos estamos cuidando del COVID-19 y estamos todos amontonados aquí ahora. Ya estamos aquí, o sea, si ya me contaminé, ahora me voy a hacer reposo de nuevo. Llevo desde el 3 de marzo cerrado mi casa. Las cosas a última hora nos estuvieron esperando una ley, esperando que fuera una solución para todos y hasta ayer la solución no llegó y aquí estamos 200, 300 personas. Colapso en distintos puntos del país, no solo en las municipalidades, sino también a través de las páginas web. Todo pese a que el viernes el Congreso había aprobado una ley que posterga el pago del permiso de circulación para el mes de junio, pero dejaba de lado puntos importantes para la ciudadanía. Alcaldes como Evelyn Matei lo hicieron notar, generando la incertidumbre de millones de chilenos. La ley salió harto mala. En primer lugar, los documentos vencen mañana. O sea, si usted va a pagar después del 1 de abril, el 1 de abril o después, usted va a tener que pagar con multas y con intereses. Eso nadie se los ha dicho. Además va a tener que pagar todo en una sola cuota. No va a poder optar a parcelar esos pagos. Polémica que terminó por generar estas aglomeraciones. Que nos confiamos que se podía pagar en junio, que se podía pagar en 2 cuotas, pero no, pues en las noticias estaban diciendo que todo lo contrario, se va a pagar con interés, entonces por eso nos apresuramos y vinimos. Reconozco, como todos chilenos, esperamos hasta el último día, pero debido a que las páginas no funcionan, estamos acá. Y aparte que se rumoreó de que se pagaba en junio, que no, que sí, y la información ha sido tan ambigua que uno no sabía cómo iba a terminar todo esto. Pero este martes el presidente Sebastián Piñera salió a terminar con la polémica, confirmar lo que muchos temían, pero también a solucionar y modificar la ley que fue aprobada en el Congreso. Para subsanar estos problemas y deficiencias, enviaré hoy al Congreso un veto sustitutivo y con discusión inmediata que resuelve estas dificultades. Este veto sustitutivo eliminará el pago de intereses y reajustes de los permisos que se paguen con posterioridad al 31 de marzo y dentro de los plazos que establece este veto. Y adicionalmente permitirá que cuando se pague esta cuota se pueda pagar en 2 cuotas. Les recordamos que se extendió el plazo. Poco a poco la gente se fue enterando de sus palabras. Algunos decidieron volver a sus hogares, pero para otros la suspicacia continuaba y decidieron cancelar sí o sí el permiso. Ya esto es tarde, fíjese. Ya esto es tarde. Y yo no me voy a bancar otra cola más en junio porque no sé qué es lo que va a pasar en junio. Ya no me voy a ir hoy día con un parche que pusieron a exponerme en junio. Es lo mismo, o sea, no es ninguna solución. Los cambios fueron aprobados durante la tarde en el Congreso. La alcaldesa Matei ayer desinformó, como también otros alcaldes. El proyecto de ley perfectamente regulaba esta situación. Claramente el veto sustitutivo del presidente Piñera viene a dar tranquilidad a la población. El 17 de marzo le pedimos al gobierno que pudieran patrocinar el proyecto de prórroga del pago del permiso de circulación, porque siempre planteamos que en cuanto a la condonación de intereses y reajustes era una iniciativa exclusiva del gobierno. El gobierno en aquella oportunidad nos dijo que no, porque eran recursos muy importantes para los municipios. En resumen, la primera cuota la podrá pagar antes del 30 de junio, la segunda hasta el 31 de agosto. No habrá intereses, no podrán cursarles infracciones.
Eso sí, el swap sí o sí deberá comprarlo antes de esta medianoche. En el caso de los seguros particulares, estos tendrán vigencia aunque los documentos estén vencidos. La Superintendencia de Salud comunicó este martes el alza de los precios de los planes de 7 ISAPRES, una medida que comenzaría a aplicarse desde el mes de julio y afectaría a más de 3 millones de afiliados al sistema. Aunque el gobierno intentó congelar o aplazar el alza durante este año, no se llegó a un acuerdo general, pero algunas aseguradoras van a ofrecer opciones para mitigar el impacto económico durante la pandemia. En medio de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus, se confirmó la noticia. Las ISAPRES van a subir el costo de sus planes. No todas, pero casi todas. Colmena, Cruz Blanca, Vida 3, Nueva Más Vida, Banmédica, Consalud e iSalud informaron un alza promedio de 4,5%. En cambio, Cruz del Norte e ISAPRE Fundación mantuvieron sus costos. Esta medida afectará al 88,7% de los afiliados al sistema, poco más de 3 millones de personas, pero no todas las ISAPRES subirán lo mismo. Vamos al detalle. Colmena, Vida 3 y Banmédica tendrán un alza promedio de 4,9%. Nueva Más Vida, 4,7%. Cruz Blanca y Consalud harán lo propio en 4%, mientras que iSalud informó una alza ponderada de 3%. ¿Cómo le afectará esta alza su bolsillo? Un hombre de 30 años paga en promedio un plan de 57.000 pesos. Con esta alza terminaría pagando 59.700, es decir, 2.500 pesos más. Con la misma edad, una mujer pasaría de pagar 142.900 pesos a 149.400 pesos, 6.400 pesos más. Si usted es un adulto mayor, ponga atención porque el alza sería más o menos la siguiente. Con un plan de 257.000 pesos, un hombre de 75 años terminaría pagando casi 269.000, 11.500 pesos más. En el caso de las mujeres de la misma edad, el alza sería de 10.249 pesos. Los nuevos precios comienzan a regir a partir de julio del 2020. Se aplicarán a cada contrato en el mes de su anualidad, así lo establece la ley. Las cartas de adecuación notificando esta alza a los afiliados van a ser remitidas por las ISAPRES a partir del mes de abril del 2020. La noticia llegó en medio de la incertidumbre económica provocada por la crisis de la pandemia. Con todo lo que estamos viviendo, me parece impresentable. Súper injusto, porque los sueldos ya no van a ser lo mismo. Por todo lo que está pasando. Está mal lo que están haciendo, porque están perjudicándonos a nosotros como trabajadores. Sólido, porque la gente no está quedando sin trabajo. Entonces yo pienso que la única manera de ayudar al pueblo para que salgamos de esto, la economía mejor, es no subiendo nada. Y eso es lo que la superintendencia intentó pactar con las aseguradoras, pero no hubo consenso. En esta oportunidad, sin una ley, para este superintendente es imposible. De aquí, paréntesis, el llamado a los parlamentarios, que quizás también deberían estar acá frente a uno diciendo por qué van más de 3.000 días sin sacar una ley que norme una reajustabilidad. Hacemos el llamado a la superintendencia, a la fiscalización. Segundo, a que el gobierno le ponga urgencia a los proyectos de ley sobre la materia que recogieron mociones parlamentarias nuestras y que en definitiva nos van a permitir terminar con los abusos de las ISAPRES. El proyecto que envió el gobierno, ¿por qué no lo hemos tramitado? Porque nosotros no queremos un proyecto que sea un maquillaje para las ISAPRES. No queremos un proyecto que lo único que hace es lavar la imagen de las ISAPRES y no resuelve ninguno de los problemas. Las alzas serán notificadas por carta. Legalmente, los afiliados tienen las siguientes alternativas: aceptar la propuesta y mantener su plan vigente, aceptar un plan alternativo en la carta de adecuación. Otra opción sería terminar el contrato para cambiarse de ISAPRE o pasar a FONASA. También podría reclamar a la Superintendencia de Salud y, por último, podría recurrir a la Corte de Apelaciones. A través de un comunicado, la Asociación de ISAPRES explicó que todas las alzas se adecuaron al cálculo de la Superintendencia de Salud y a la certificación del INE. Es la respuesta después de no llegar a acuerdo en la congelación de los planes. Como no se pudo, simplemente se abrió la posibilidad
a que cada ISAPRE ofrecerá beneficios por separado. Hemos mandado una carta a la superintendencia también manifestando nuestra voluntad de buscar algún mecanismo que permita postergar el cobro de este reajuste por 3 meses, de manera de aliviar la carga que esto pueda significar para muchas familias. La aseguradora Nueva Más Vida anunció que todos sus afiliados que queden cesantes durante los próximos 3 meses mantendrán la cobertura de su plan sin costo por 2 meses. La ISAPRE Banmédica detalló, entre otros beneficios, que sus afiliados podrán renegociar las cotizaciones adeudadas en este periodo, con facilidades de pago sin cobro de intereses. El resto de las aseguradoras no nos entregó detalles respecto de sus medidas. Un plan de mitigación para amortiguar el alza de los planes para más de 3 millones de chilenos. ¿Qué le parece que para paliar los efectos de la crisis usted pueda retirar hasta un 5% de sus fondos de pensiones? Esa fue la propuesta de una AFP que remeció al mercado. ¿Qué dice la ciudadanía y qué reacciones provocó esta iniciativa tanto en el Congreso como en el Gobierno? Lo revisamos a continuación. Retirar el 5% de nuestros fondos de pensiones. Sería una buena idea porque con todo esto que está ocurriendo con el coronavirus, ha quedado gente sin trabajo. Lo propuso AFP1, la más nueva de las administradoras. Todo lo que haya en beneficio de la gente en este instante es de muchísima importancia. Siempre es poco, obviamente. Yo creo que el 5% es muy poco, podría ser el 10%. Este es el momento que ellos demuestren que sí están con nosotros, que se preocupan, que nos den el 5%. Una idea que busca responder al desafío que enfrenta Chile producto del coronavirus con acciones, dicen desde AFP1, extraordinarias. Es necesario considerar este tipo de cosas porque en primer lugar los fondos son de los trabajadores, en segundo lugar estamos viviendo un momento excepcional y en tercer lugar o hacemos las cosas de forma decisiva y de forma potente ahora o puede ser muy tarde. Pero el portazo fue casi transversal, aunque por distintos motivos. Esa es una idea muy mala. Hoy si un trabajador tiene un saldo de 20 millones de pesos en su cuenta individual, podría retirar 1 millón para solventar la actual situación. Sin embargo, perdería ese monto para su futura pensión. Si se aprobara la iniciativa, los casi 220.000 millones de dólares acumulados en los fondos de los trabajadores tendrían 11.000 millones menos, un monto similar al plan económico presentado por el gobierno. Esta medida lo que hace es disminuir los fondos para pagar pensiones y lo que se va a traducir es menores pensiones. Si los trabajadores retiraran sus fondos de AFP para asumir los efectos de esta crisis, van a ser nuevamente puestos en primera línea para absorber los efectos de la recesión económica producidos por la crisis sanitaria. Desde las otras AFP tampoco hubo respaldo. Creemos que la propuesta de retirar fondos se contradice con la necesidad urgente de aumentar las pensiones. No es adecuado que con los ahorros previsionales de los trabajadores se cubran las consecuencias de esta crisis. En Perú, el gobierno ya anunció la suspensión del pago de cotizaciones de los trabajadores a las AFP, una alternativa que en Chile algunos parlamentarios buscan replicar. Manteniendo la relación laboral, se permitiera por ley que fuese entregado al sueldo de las personas. Me parece que esta es una propuesta que tenemos que explorar, pero yo haría la invitación además al gobierno en esto a construir un plan extraordinario. Sin embargo, el gobierno, quien tiene iniciativa exclusiva para presentar modificaciones legales en materia previsional, mostró sus reparos. Hay experiencias de países que han avanzado en esa dirección, que han abierto esa puerta y finalmente lo que termina por suceder es que los ahorros previsionales terminan extinguiéndose y eso solo garantiza el día de mañana más las pensiones. Entonces, hay que ver, ¿no? Pero hay que ser cuidadoso en el tema. Una propuesta que tuvo eco ciudadano, pero por ahora muy poco respaldo de especialistas, industria y el Ejecutivo. El Congreso aprobó el proyecto de ley de protección al empleo que, entre otras cosas, va a permitir mantener el vínculo laboral aunque la empresa en cuestión se encuentre cerrada por la contingencia del COVID-19. Si ese es el caso, el trabajador recibirá su sueldo mensual que será financiado con el seguro de cesantía. A pesar de la cuarentena en 7 comunas de Santiago y de la escasa gente en las calles, las oficinas del seguro de cesantía se mantienen abiertas recibiendo a los trabajadores que han sido desvinculados en los últimos días. Bueno, debido a la contingencia iba a haber que hacer una reducción de personal. Las ventas no estaban dando para seguir manteniendo personal. Estaba parada las obras por esto del coronavirus. Varios compañeros que han sido ya desvinculados. Dijeron que por fuerza mayor se
había que cerrar la obra y todos para afuera. Fuerza mayor o necesidades de la empresa. Según muchos trabajadores, esas son las principales razones de los empleadores para finalizar un contrato de trabajo donde la pandemia del COVID-19 ha tenido gran incidencia. Pero eso no es todo. La crisis social se convirtió en factor y el empleo también se vio afectado tras el 18 de octubre. Así lo reflejó el Instituto Nacional de Estadísticas, que cifró la desocupación en un 7,8% en el trimestre diciembre-febrero, 0,4% más que la medición anterior. Este número está dado principalmente por dos razones. La mayor cantidad de personas buscando trabajo en relación al mismo periodo del año anterior, y por otro lado, aumentó la cantidad de despidos como consecuencia de los factores económicos que tuvo el estallido social en nuestro país. Cifra de desempleo que según algunas proyecciones podría superar los 2 dígitos en la próxima medición, cuando se conozcan las consecuencias del COVID-19 en el mercado laboral. Uno día tiene sectores que prácticamente están sin actividad, como es la industria de la repostería, restaurantes, turismo y toda la industria que está asociada a ese sector. Situación que tras el polémico dictamen de la Dirección del Trabajo fijó los ojos en el Parlamento. Allí este martes el Congreso aprobó el proyecto de ley de protección al empleo ingresado por el Ejecutivo para evitar los eventuales despidos a raíz de la crisis sanitaria y así mantener el vínculo laboral. Proyecto orientado solo para trabajadores con contrato y que establece que mientras se suspenda el empleo debido a una cuarentena o cierre temporal de la empresa, el seguro de cesantía financiará el sueldo de cada trabajador. La buena noticia es que hoy día tenemos una forma en la cual podemos suplir sus ingresos en caso de una suspensión o en caso de la necesidad de reducir la jornada. El seguro de cesantía financiará el sueldo del trabajador suspendido según esta escala. El primer mes se pagará el 70% de las remuneraciones, el segundo mes el 55% y el tercer mes el 45% del sueldo. Pero también hubo polémica. A último minuto el gobierno ingresó una indicación donde el empleador solo pagará el 50% de las cotizaciones de pensiones de sus empleados y no el 100% como se había establecido originalmente. Una empresa que hoy en día está suspendida, que no está teniendo ingresos, que es quien va a financiar las cotizaciones previsionales, lo haga respecto de lo que va a recibir ese trabajador por concepto de giros del seguro de cesantía. No aprobamos esa norma en la modificación de la mixta, pero esto llegó acá, causó un problema importante y para garantizar que hubieran los votos, para que esto rigiera desde hoy, el gobierno se ha comprometido a que va a incorporar una norma con efecto retroactivo. Tras las críticas, el gobierno enviará un proyecto con carácter retroactivo para que los empleadores paguen el 100% de las cotizaciones. La duda que persiste apunta a las medidas que se tomarán para proteger los empleos de los trabajadores independientes y honorarios que no están incluidos en esta ley. Internacional. Vamos a noticias del mundo en medianoche. En medio de la pandemia de coronavirus, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país enfrentará 2 semanas muy duras que podrían resultar en 240.000 muertos. La Casa Blanca estima que el pic de contagios en el país se producirá durante las próximas 2 semanas, por lo que es necesario que las personas sigan las recomendaciones. Además de esto, Trump calificó los esfuerzos para disminuir la propagación del COVID-19 como una cuestión de vida o muerte, asegurando que cerca de 240.000 estadounidenses podrían morir por este virus. Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de personas contagiadas, superando las 170.000. En cuanto a muertes, se ubica por detrás de Italia y España con 3.200 fallecidos. El número de contagiados por el coronavirus en el mundo alcanzó ya las 800.000 personas. España registró este martes 849 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, su máxima cantidad de víctimas fatales en un solo día. El total de fallecidos desde el comienzo de la crisis ascendió a 8.189 en el segundo país más afectado de Europa. Las cifras muestran que España ha roto la tendencia a la baja de contagios diarios, alcanzando los 94.417, unos 9.000 más que el día lunes. Además, hay más de 19.000 pacientes recuperados, mientras que 5.600 ingresaron a cuidados intensivos. Por su parte, Italia ya tiene cerca de 11.501 muertos y 76.000 contagiados, y esto lo ubica justo detrás de Estados Unidos en la lista de países con mayor cantidad de infectados.
Y en Latinoamérica sigue aumentando la cantidad de contagiados. Brasil y Ecuador son los países más afectados por la pandemia. Brasil tiene casi 6.000 casos, 201 fallecidos y registra más de 1.000 contagios en las últimas 24 horas, siendo este el foco de la enfermedad en esta parte del mundo. No obstante, el presidente Jair Bolsonaro sigue sin tomar medidas para controlar la pandemia. Ecuador, por su parte, es el segundo país con más infectados de Sudamérica, reportando 2.303 confirmados y 79 personas fallecidas hasta la tarde del martes. En Argentina, a 29 días de que se detectara el primer positivo, se superaron los 1.000 contagios y se reportaron 3 nuevas muertes, aumentando a 27 las víctimas fatales. En Uruguay la preocupación sigue creciendo, ya que a la fecha tiene más de 300 infectados con 10 nuevos casos confirmados. Y el príncipe Harry y Meghan Markle se despidieron este martes oficialmente como miembros senior de la realeza británica tras renunciar a los deberes reales. El último post que subieron a sus redes sociales como duques de Sussex agradecieron a sus millones de seguidores por el apoyo, la inspiración y el compromiso para hacer del mundo un lugar mejor. A partir de este 1 de abril, el Palacio de Buckingham no volverá a referirse a los asuntos de la pareja en sus comunicados oficiales, aunque el príncipe Harry va a seguir siendo sexto en la línea de sucesión al trono británico. La pareja y su hijo se van a mudar a vivir a California, donde el gobierno de Estados Unidos aclaró que no va a pagar por su seguridad. A esta hora tenemos una temperatura de 15,2 grados en la capital y hoy Santiago va a estar despejado con una máxima de 29 grados. Por venir en el extremo austral del país tendrá cielo nublado con una máxima de 13 grados. Agradecemos que se hayan informado junto a nosotros en Medianoche y en Canal 24 Horas vamos a seguir como siempre con más noticias. Muy buenas noches.